Bienvenidos amigos a otro capítulo de Cápsulas de Libertad, Vivir en Libertad, donde estamos explorando el manual liberal editado por Antonella Martí y donde vamos explorando capítulo por capítulo, pues qué es lo que los autores liberales nos dejan por acá. Hoy vamos a hablar de Edmund Butler y su capítulo Fundamentos de una sociedad libre. Edmund Butler es director del Adam Smith Institute, uno de los think tanks de políticas públicas más reconocidos a nivel mundial. Tiene grados en psicología, filosofía y economía, y en este capítulo nos habla precisamente de cuáles son los fundamentos de una sociedad libre. La libertad genera prosperidad. Le guste a quien le guste admitirlo, esos son los datos. Los países más libres tienen a sus pobres viviendo hasta 15 años más en promedio en calidad y expectativa de vida que los países menos libres. Pero además, los pobres en los países más libres son 11 veces más ricos que los pobres en los países menos libres. Es decir, aún en situación de necesidad, te conviene estar en un país libre, pues tus oportunidades son mejores. Pero no solo se trata de prosperidad material. Para las personas que confunden a veces capitalismo con materialismo o con discriminar a las personas respecto de cuántas cosas materiales tienen, la verdad es que se equivocan. Una sociedad libre es también superior en aquellos aspectos inmateriales, en las cosas que no tienen nada que ver con los productos y servicios, pues es una sociedad que funciona sobre la base de la confianza mutua y la cooperación entre los individuos y no sobre la base del poder o la coerción. Los ciudadanos comparten fuertes lazos culturales, personales y morales y aceptan voluntariamente las reglas de comportamiento interpersonal para su mutuo beneficio y no porque les sean impuestas. Una sociedad libre es una sociedad que desata el talento, la inventiva y la innovación humanas, pues se busca que cada individuo pueda perseguir sus propios fines sin ser un esclavo de los fines de otro, pero tampoco sin pretender que otras personas sean también sus súbditos. Esto diferencia a las sociedades libres de aquellas donde las élites gobiernan, que es lo que pasa en los países menos libres, donde la mayoría de personas no pueden enriquecerse empobreciendo a las demás, como sí pasa con estas élites oligárquicas que no les gusta que haya libertad. Edmund Butler entonces nos habla de algunos aspectos de la sociedad libre, entre ellos el gobierno limitado, la mayor igualdad, una economía libre, la justicia y el Estado de Derecho, la sociedad espontánea y un mundo de libertad. Un gobierno limitado es fundamental para una sociedad libre, porque un gobierno que es dueño de todo y que lo controla todo no fomenta que sus ciudadanos puedan tener acceso a desarrollarse sin el temor de ser perseguidos, saqueados por las actividades que realizan. La administración de la justicia y la toma de decisiones sobre aquellas cosas que los individuos no pueden decidir por sí solos, pues sí que debe de quedar en manos del gobierno. Pero el trabajo del gobierno es precisamente ser un árbitro, un referee que simplemente está vigilando que mientras se juega al juego de la vida, no haya nadie que traicione o viole los derechos individuales de otro ser humano. De ser ese el caso, cuando hay robos, cuando hay estafas, cuando hay traiciones, cuando hay cualquier violencia contra la vida, la propiedad privada o la igualdad ante la ley de los individuos, es cuando el gobierno debe actuar a través de la cadena de justicia para lograr pues resarcir a la víctima y castigar a la persona que sea culpable. También en las sociedades libres hay mayor igualdad y los principales beneficiarios de una sociedad libre son los pobres, porque estos en las sociedades más libres gozan de lujos que antes eran impensables hace apenas unos años atrás y que solo están disponibles para las élites dirigentes en los países no libres. Una sociedad libre no trata de imponer la igualdad material, reconoce que el intento por igualar la riqueza o los ingresos es contraproducente, pero una sociedad libre sí busca la igualdad ante la ley. Y esta es la igualdad de la que poco hablamos
en América Latina. La mayoría de personas está obsesionada con que todos tengan la misma cantidad de cosas materiales sin entender que verdaderamente la igualdad que nos hace falta y que tiene a las personas en pobreza, en desventaja, es la falta de igualdad ante la ley. Los ciudadanos tienen igualdad política, todos tienen derecho al voto, a participar en elecciones y a manifestar sus opiniones políticas sin que importe cuán incómodo sea para las autoridades. Las personas no sufren discriminación en el trabajo o en la escuela y pueden superarse independientemente de su raza, religión, etnicidad o cualquier otra característica. Por supuesto, en las sociedades libres hay una economía libre, donde las personas a través de la voluntad intercambian entre sí aquellos bienes y servicios que para ambas partes son beneficiosos. Si no hay un beneficio mutuo, tampoco hay posibilidades de intercambio. Si solo una de las partes gana, la otra entonces simplemente no intercambia. La posibilidad de ganancia anima a los empresarios a investigar lo que otros quieren y al fin a suministrarlo, qué debe ser producido, qué debe ser conservado, y de esta manera el tiempo, la capacidad, el esfuerzo, el capital y otros recursos son automáticamente asignados donde la demanda es urgente y alejados de usos que son menos importantes. Además, las reglas acerca de la propiedad privada son claras, donde cada quien es dueño de lo que produce y hay reglas claras, entonces el comercio es justo. Pero si no hay una claridad en cuanto a qué es de quién o cualquiera puede ser saqueado en cualquier momento, pues entonces no se puede calcular a largo plazo inversiones que realmente sean sanas y que sean beneficiosas. La propiedad privada es necesaria para que las personas establezcan negocios e intercambien bienes, pero también es fundamental para que otras libertades sean respetadas. Si las autoridades controlan toda la propiedad, la acción política y el debate político se vuelven inexistentes, y por eso es que en las sociedades autoritarias no vemos que haya posibilidades de una oposición. Ahora está también la justicia y el Estado de Derecho. La justicia no es algo que pueda ser dictado por los legisladores. Las reglas de la justicia forman parte de la naturaleza humana, una parte vital de nosotros que ayuda a promover la cooperación pacífica entre los individuos. Las personas en una sociedad libre tienen derecho a esta justicia natural en virtud de la humanidad. La justicia natural sostiene que las leyes deben ser claras y precisas, que traten a las personas por igual, que no requieran lo imposible, que no sean retroactivas y que las penas sean predecibles y proporcionales a la falta. Las personas acusadas de delitos deben ser consideradas inocentes mientras no sea probada su culpabilidad. Estos principios son aceptados por casi todos, independientemente de su país, cultura, raza o religión. Garantizando esta justicia natural y el Estado de Derecho, pues se requiere de un poder judicial independiente que no puede ser influido por líderes políticos, del mismo modo que la policía debe ser independiente. Y los sobornos y la corrupción no deben tolerarse, por lo cual hay que entender que más importante que el poder ejecutivo o el poder legislativo, realmente es el poder judicial, la columna vertebral de un gobierno en una sociedad libre. Y por supuesto, la sociedad espontánea. Una sociedad libre es una sociedad espontánea que se va creando conforme se va viviendo. Está constituida por las acciones de todos los individuos siguiendo las reglas que promueven la cooperación pacífica. No es impuesta desde arriba para abajo por las autoridades. Y las personas no tienen que estar de acuerdo en todos los puntos para cooperar en beneficio mutuo. Para que dos personas cooperen, lo único que tienen que tener en común es acordar un precio. En todo lo demás pueden ser completamente diferentes, y en una sociedad libre se celebra que haya diversidad de pensamientos y diversidad de culturas. Limitar la libertad de las personas porque encontramos su comportamiento desagradable u ofensivo elimina las barreras que evitan que la libertad de todos sea coartada por aquellos que se creen moralmente superiores. Tolerar las ideas y estilos de vida de otras personas benefician a la sociedad.
la verdad no siempre resulta evidente, surge en la batalla de las ideas. Por eso es absurdo censurar unos estilos de vida premiando a otros, porque realmente en una sociedad espontánea vamos descubriendo lo que funciona. Es posible que se puedan suprimir erróneamente ideas y formas de actuar que beneficiarían a la sociedad en el futuro. Por eso las sociedades libres no soportan la censura de ningún tipo y se busca que todos puedan actuar sin ser perseguidos o molestados por la manera en que piensan. Un mundo de libertad. Cada vez se le está haciendo más difícil a los sistemas autoritarios esconder lo que realmente le están haciendo a sus poblaciones. Esto gracias a que con un teléfono celular o con acceso a Internet, todos podemos ser un justiciero o un periodista en potencia que evidencie lo que está pasando dentro de una sociedad donde no se está respetando la libertad de sus ciudadanos. Y como consecuencia, cada vez más países se abren al comercio y al turismo y a las nuevas ideas que se están difundiendo. Los derechos de propiedad nuevamente son clave para que las personas puedan establecer negocios y comerciar sin tener que preocuparse de que su propiedad sea confiscada. Las reformas deberían proporcionar libertad económica auténtica, no capitalismo de amigos. Demasiados gobiernos que han reivindicado las privatizaciones, sobre todo en América Latina, lo hacen erróneamente y no en nombre de la libertad, sino que le entregan a amigos de ellos de manera monopólica las empresas que antes eran estatales. Los países no pierden al abrirse al comercio internacional. Proteger a los productores domésticos de la competencia se traduce simplemente en precios más altos y menor calidad para los consumidores. La apertura al comercio durante las últimas 3 décadas ha sacado a más de 1.000 millones de personas de la pobreza extrema. Por esto, la libertad es verdaderamente una de las más benignas y productivas fuerzas en la historia de la humanidad. Esto es el capítulo de Eamon Butler dentro de El Manual Liberal, donde nos habla acerca de los estatutos de una sociedad en libertad. Esto fue Cápsulas de Vivir en Libertad. Yo soy Gloria Álvarez. Hasta la próxima.